Les doy la bienvenida, alumnos y alumnas, a nuestra aula número 2, en la cual estaremos hablando entonces sobre la manipulación de la base de datos. Trataremos algunas definiciones importantes para poder entonces proceder a trabajar con SQL, ¿de acuerdo? Entonces, MySQL. ¿Cómo está organizada una base de datos? Es la primera pregunta que debemos responder o mejor dicho, lo que queremos hacer a través de esta clase es entender esta organización de la base de datos. En toda base de datos hay una entidad más grande, la principal de todas, que se llama base de datos, ¿de acuerdo? Y esta entidad es un repositorio que almacena datos que pueden ser consultados, ¿de acuerdo? Y estos datos o esta base de datos entonces se almacena, por ejemplo, en un disco duro, en una SSD, ¿sí? Es un espacio de memoria especial para guardar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, esta base de datos también está constituida por diversas entidades que se encargan de organizar los datos al interior de la base de datos, ¿de acuerdo? Y es sobre estas diversas entidades que estaremos hablando. La entidad más importante de la base de datos es la tabla, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una tabla debemos pensar, por ejemplo, en una planilla de Excel, ¿sí? De repente ustedes ya observan la planilla Excel que tiene columnas y que tiene filas, pero cuando estamos hablando de una tabla en MySQL, es un objeto que estaremos creando en el cual definiremos previamente o predefiniremos mejor el número de columnas que va a tener y el tipo de cada columna, y también a la medida que se ingresen nuevas filas a nuestra columna, entonces también nuestra tabla va a crecer, ¿de acuerdo? Entonces veamos con detenimiento la tabla. La tabla está compuesta por los siguientes elementos: las columnas, que para MySQL se conocen como campos, y las filas, que en MySQL o en cualquier lenguaje SQL son los registros, ¿de acuerdo? Entonces aquí aparecen campos y registros. Vamos a hablar, cuando hablemos de campos, ustedes ya van a entender que estamos haciendo alusión a las columnas, y cuando hablemos de registros, entonces ustedes ya van a saber que estamos hablando de las filas, ¿de acuerdo? Entonces, campos y filas. Bien. Estos principios se aplican a cualquier modelo SQL. Ahí ya depende del tipo de software o el tipo de IDE que ustedes quieran usar. Puede ser Oracle, puede ser SQL Service, puede ser también PostgreSQL, ¿verdad? Cualquier tipo de SQL va a manejar el mismo padrón, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nuestros campos y nuestros registros, y al momento de crear nuestra tabla es mandatorio, es necesario que nosotros definamos primeramente cuántos campos vamos a tener, ¿de acuerdo? La cantidad de campos que tendremos y el tipo de datos que estarán depositados en cada campo. Yo no puedo, por ejemplo, ponerme a decir que este campo va a ser un campo numérico. Supongamos el campo A es un campo numérico y eventualmente en el campo A yo digite letras o caracteres de texto, ¿de acuerdo? Porque mi base de datos va a generar un error. Entonces nosotros siempre debemos respetar el parámetro que fue establecido para el tipo de datos que se van a consignar en ese campo determinado, ¿de acuerdo? Hay diversos tipos de campo, no vamos a entrar en detalle en este momento, pero sí, ustedes pueden tener una idea que podemos tener campos de texto que pueden contener variables del tipo char, del tipo varchar, del tipo text. Después hablaremos más detalladamente sobre ellas. También tenemos campos numéricos que pueden tener variables del tipo int, son íntegros, big int, números íntegros grandes o números integrales grandes, small int, float, ¿verdad? Que tienen un punto float, generalmente son casillas decimales. Y bool lo puse en numérico a pesar de ser un tipo de campo lógico, porque cuando estamos hablando de booleanos tiene 1 o 0, ¿de acuerdo? 1 cuando es verdadero, cuando una condición es verdadera, o 0 cuando es falso. Bien. También podemos tener un campo de fecha, que puede ser a través de variables tipo date, tipo datetime, timestamp, etc. ¿De acuerdo? Como les mencioné anteriormente, la información debe introducirse de acuerdo con la definición del campo. Esto es importantísimo. Digamos, si yo defino un campo que va a ser bool, yo no puedo colocar un número 2. Únicamente ese campo va a admitir ceros o unos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea de forma global. Ahora bien, vamos a hablar sobre los campos. Los campos los definimos al momento de la creación de la tabla, ¿de acuerdo? Esto es principal. Cuando creamos una tabla, ya tenemos que definir nuestros campos y el tipo de campo que vamos a tener. Estos campos se limitan a lo que fue definido en su definición. Digamos, yo al momento de tener mi tabla, yo ya no puedo, por ejemplo, decir, no, voy a colocar estos registros, por ejemplo, en un campo inexistente. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, mis campos tienen ese número limitado a lo que yo defina, ¿de acuerdo? Y no admite
datos que no fueron especificados. Redundamos en este tema porque a veces la persona dice, no, pero es que yo estoy tratando de digitar este registro y no lo admite, la base de datos me da error. Entonces es importante que sepamos todos que el campo siempre va a exigir que se coloquen el tipo de datos que fue especificado. Bien, ahora vamos a hablar sobre los registros. Los registros, ya como les dije, son las filas, o sea, son los datos que se encuentran contenidos en cada campo, ¿de acuerdo? Es un número ilimitado de registros. Una tabla puede tener un número ilimitado de registros, o sea, n cantidad de registros, ¿de acuerdo? Siempre será limitado, lógicamente, por el espacio de almacenaje disponible en disco, ¿verdad? O también por una política de crecimiento de la base de datos, ¿de acuerdo? Esto es lo que limita realmente la cantidad de registros que yo puedo llegar a tener. Pero si no fueran estas condiciones, la cantidad de registros podría ser ilimitada, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos nuestros campos y registros, hay una parte muy importante de la tabla que es nuestro índice. El índice es simplemente un número, ¿verdad?, que nos ayuda a localizar con facilidad un registro o una serie de registros al interior de mi tabla. Entonces el índice tiene un algoritmo, ¿verdad?, que lo que hace es localizar rápidamente algún elemento de mi tabla, ¿de acuerdo? Si no, ella tendría que avanzar de forma secuencial, ir encontrando cada registro, trayéndolo. No, digamos, el índice ya me facilita esta búsqueda y lo hace más ágil, ¿de acuerdo? Bien, ya que conocemos la composición de nuestra tabla, ahora vamos a hablar de elementos relevantes también en nuestra tabla. Un elemento importantísimo que es opcional, pero a la misma vez debemos tenerlo en cuenta, son las claves primarias o la clave primaria. La clave primaria es un campo en el cual ninguno de sus registros se puede repetir en sí mismo. Es decir, si yo estoy hablando de una clave primaria, por ejemplo, el número de cédula o el número de identificación de un cliente, yo no puedo tener dos registros en mi lista de clientes, ¿verdad?, con el mismo número de cédula, ¿de acuerdo? Entonces mi clave primaria no me permite que este registro sea repetido, ¿de acuerdo? Ello con el objetivo de que haya integridad en mis datos. Esa es la idea de una base de datos estructurada, ¿de acuerdo? Esa estructura nos ayuda a que nuestros datos estén completos, no vayamos a tener ninguna incoherencia o algún problema futuro con ellos. Mi clave primaria también, como les mencioné, es opcional, no es obligatoria, pero hay muchos casos en los cuales sí necesitamos establecer una clave primaria para que no tengamos ese problema. El caso de registro de clientes, por ejemplo, es obligatorio porque ¿cómo es que vamos a registrar a un mismo cliente dos veces? ¿De acuerdo? Entonces, la clave primaria. Y también yo puedo tener una clave primaria compuesta por dos campos. Entonces, la combinación de estos campos no se puede repetir en ningún otro registro de mi tabla. Ejemplo, tengo el número de cédula y el registro de identificación tributaria o el número de identificación tributaria de un cliente, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo el número de cédula de ese cliente y su identificación tributaria, y la combinación de estos dos no se puede repetir en ninguna otra línea o en ninguna otra fila o en ningún otro registro de mi tabla, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber esto. Ahora también recordemos que una base de datos está compuesta por muchas tablas, digamos, y en muchas tablas yo puedo tener una o más claves primarias, ¿verdad?, que también no son obligatorias. Puedo tenerlas como no puedo tenerlas, pero para yo poder entonces relacionar cada una de mis tablas, recordemos que estamos hablando de bases de datos relacionales porque existe una relación entre ellas, entonces necesito una clave externa o una clave foránea, ¿de acuerdo?, que es un campo que me va a permitir relacionar cada una de mis tablas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer una conexión, crear un vínculo entre mis tablas a través de una clave externa, ¿de acuerdo? Entonces es el campo que relaciona mis tablas. Estamos hablando de bases de datos relacionales. Antiguamente las bases de datos eran secuenciales y no existía este tipo de vínculo o este tipo de relación entre los datos, y de forma secuencial tenía que recorrer toda la base de datos hasta obtener el registro que se necesitaba. Ahora no, a través de este principio de bases de datos relacionales, entonces ya simplemente al tener una clave externa yo puedo relacionar una tabla con otras tablas, ¿de acuerdo? Entonces, ello también garantiza la integridad de datos. Por ejemplo, si yo tengo mi cliente en una tabla y tengo mis productos en otra tabla, entonces, por ejemplo, mi llave o mi clave externa puede ser el número de identificación tributaria, tanto en mi tabla de producto como en mi tabla de clientes, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo venderle un producto
a un número de identificación tributaria que no se encuentre en mi registro de clientes. ¿De acuerdo? Entonces, primero ese cliente debe estar registrado para yo poder realizarle una venta de un producto. ¿De acuerdo? Entonces, la clave externa es muy importante y ella nos permite que nuestros datos estén bien organizados. ¿De acuerdo? Que no haya duplicidad de la información, que todo esté en orden al interior de mi base de datos. Ahora vamos a hablar un poco sobre otras entidades importantes y, por ejemplo, bueno, también, como les dije, una base de datos tiene muchas tablas, ¿verdad? Pero estas tablas yo las puedo también agrupar, ¿verdad? A través de esquemas. Entonces, los esquemas son asuntos o temas que me facilitan a mí la organización al interior de mi base de datos. Entonces, yo agrupo mis tablas de acuerdo con su tema. Esto no quiere decir que yo no pueda tener un esquema con todas las tablas de mi base de datos o 5 esquemas, eso no interesa. Eso es simplemente una forma de agrupación de tablas, pero puede alterarse de acuerdo con la necesidad, ¿de acuerdo? Ahora, también mi base de datos puede generar algo que se llama view, una entidad que se llama view o que se llama vista. Y esta vista se realiza de la siguiente forma. Se consultan un número determinado de tablas al mismo tiempo y se trae la información, ¿de acuerdo? El problema con los views o con las vistas es que dependiendo de la función o de los comandos SQL que yo emplee para realizar este tipo de vista, puede tener un costo muy alto de procesamiento. ¿De acuerdo? Entonces puede que en algún punto no sea lo más recomendable. Pero generalmente las views facilitan mucho yo tomar elementos de varias tablas. ¿De acuerdo? Porque yo no quiero simplemente tomar las tablas y unirlas todas porque de nada me sirve a mí tener un view con 10.000 campos. Yo simplemente quiero, por ejemplo, tomar un view con la identificación, el número de cédula de mi cliente, con los productos que compró, con la fecha que compró, y si los tengo en diferentes tablas, entonces yo puedo crear un view haciendo estas consultas de la siguiente manera. Entonces, tengo todas mis tablas. Entre mis tablas hay una relación, ¿verdad? A través de una clave externa que me permite entonces realizar una consulta. La consulta o query. Recuerden que estamos hablando de SQL, Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Entonces yo hago mi consulta, ¿verdad? De acuerdo con las relaciones que tengo entre mis tablas aquí y obtengo mi información. Esta consulta entre tablas la puedo hacer a través de un join, ¿verdad? Entonces yo junto mis tablas a través de una clave externa, ¿de acuerdo? Que serían dos campos que coinciden en dos tablas diferentes, ¿verdad? Y puedo al mismo tiempo así ir filtrando también mi información. Por ejemplo, yo quiero obtener los clientes hombres que compraron un determinado producto, o únicamente las mujeres, o únicamente cierto rango de edades, ¿verdad? Ahí ya creamos los filtros de acuerdo con nuestra necesidad y en ese momento entonces podemos tener toda la información en un solo lugar, la información que queremos en un instante a través de una vista, ¿de acuerdo? Ahora bien, nuestra base de datos también puede tener procedures o procedimientos. Estos procedimientos son lo mismo que una lógica estructurada que a través de un lenguaje nativo creado en MySQL. ¿De acuerdo? SQL como tal, de acuerdo con el estándar ANSI, no tenía ningún tipo de lógica, un lenguaje lógico de programación con varias opciones, sino que era únicamente para consultas, pero los constructores de MySQL, de Oracle, de Postgre, ¿verdad? Todos ellos tuvieron en cuenta crear un lenguaje sencillo basado en SQL, en comandos SQL, para poder hacer consultas o para, mejor dicho, colocar condiciones, colocar procedimientos de lazo, ¿verdad? Y así generar diferentes resultados. Entonces, esa es la idea a través de los procedimientos y, lógicamente, nuestros procedimientos nos generan funciones. Hay funciones ya propias de SQL que nos permiten, por ejemplo, establecer rangos de fechas, nos permiten quitar espacios, hay funciones que nos permiten también eliminar, por ejemplo, hay casos en los cuales se presenta la necesidad de cambiar minúsculas a mayúsculas o colocar todo en mayúsculas, en fin, diversas funciones que ya vienen en SQL, pero también podemos crear funciones de acuerdo con nuestra necesidad, con una serie de comandos propios de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Ahora bien, también nuestra base de datos puede tener otra entidad llamada trigger, o su traducción podría ser disparador, ¿verdad? Lo que hace es como activar una alerta que me permita ejecutar algún tipo de cambio cuando se presente alguna modificación al interior de la base de datos.
¿de acuerdo? Entonces esta alerta lo que hace es crear, digamos, generar, puede producir una función, ¿sí? Digamos, si yo tengo un trigger en mi base de datos de producto, ¿verdad? Que se vendió un producto en ese momento, automáticamente este trigger se va a activar y en la base de datos de clientes le va a asignar al campo donde dice el número de productos que ha comprado este cliente. Si esta persona compró, entonces ahí se va a incrementar, por ejemplo, la cantidad de productos que compró. Sí, esa es la idea, que haya que se active ese cambio, ¿verdad? Entonces, ejecuta o no funciona el procedimiento cuando la condición del trigger es satisfecha. Compró producto, aquí en la tabla de productos, entonces ya en mi tabla de clientes automáticamente se altera el campo de número de productos comprados, ¿sí? Más o menos esa es la idea con trigger. Ahora bien, vamos entonces a resumir aquí rápidamente las entidades que componen nuestra base de datos. Tenemos nuestras tablas, ¿verdad? Muchas tablas. Con estas tablas podemos generar consultas y producir views, ¿verdad? Tenemos nuestros triggers y tenemos también nuestros procedures, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de forma muy global, de forma bastante general para una persona que nunca vio SQL o no tiene conocimiento en bases de datos, la organización atrás de todas estas, de todo este lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, en el próximo video estaremos entrando en materia y ya utilizando propiamente nuestro Workbench. Bien, ya que tenemos entonces el conocimiento de cómo está organizada nuestra base de datos, ya que instalamos nuestro IDE, vamos a proceder a trabajar de forma global. Vamos a tener una visión global sobre él. Entonces, vamos a abrirlo aquí, MySQL Workbench. Como lo instalamos recientemente, pues ya aparece aquí. Le damos clic y él nos va a abrir nuestro IDE. ¿De acuerdo? Aguardar un poco mientras él se abre. Y al abrirlo, entonces nos va a llevar a nuestra página de bienvenida y en ella encontramos las conexiones disponibles. Pues en este momento la única conexión es nuestro servidor local, que fue la que creamos al momento de instalar nuestro MySQL, pero yo puedo agregar nuevas conexiones con este botón que dice que es un símbolo de más, ¿verdad? Si le doy clic a él, entonces me va a pedir que le coloque un nombre, el tipo de conexión, la dirección, IP, donde está esa conexión y etcétera. ¿De acuerdo? En este momento mi Workbench funciona como un cliente y este cliente puede tener diversos servidores, acceso a diversos servidores, pero para nuestro ejercicio únicamente utilizaremos nuestra instancia local, que sería nuestro servidor local. Aquí le damos clic, ya abre entonces directamente nuestro IDE. Ahora bien, aquí encontramos entonces nuestra área de comando, toda esta área que dice Query 1, ¿verdad? Es donde estaremos ejecutando todos nuestros comandos SQL. Y aquí tenemos una sección de administración, pero aquí inicialmente nos vamos a concentrar en esta pestaña que dice esquemas, ¿de acuerdo? Y en ella ya tenemos por defecto 3 bases de datos. Sakila y World son bases de datos de ejemplo. Y SIS es una base de datos que ya contiene información relativa al sistema aquí del software propio de Workbench. Entonces, si yo quiero acceder a una base de datos, hay 2 formas de hacerlo. Yo puedo por ejemplo, tomar aquí Sakila y darle doble clic. Es necesario que yo le dé doble clic para ya conectarme con esta base de datos. O yo también puedo digitar, por ejemplo, en mi línea de comando, por ejemplo, use. Ustedes ahorita no van a entender exactamente de qué se trata, pero esto me va a permitir activar una base de datos. Yo puedo decirle use world y darle aquí a este rayo, ¿de acuerdo? Y automáticamente él va a conectarme con la base de datos referente a World. Entonces hay esas 2 formas, o con doble clic o usando el comando use. Más adelante vamos a ver esto. Entonces, quedémonos aquí en Word. Si yo voy a usar o digitar más líneas de comando, es necesario que yo coloque un punto y coma, ¿de acuerdo? El punto y coma me va a permitir a mí decirle a Workbench que ese comando ya se ejecutó y que podemos proseguir con el siguiente comando. Si yo no uso punto y coma, entonces va a producir un error. Ahora, si ustedes observan, si abrimos aquí Tables, entonces yo tengo mis tables que son ciudad, country language. Y, por ejemplo, en ciudad yo tengo diferentes elementos. El primer elemento que sería columnas, ¿verdad? El nombre de las columnas, los índices. Recuerden cuando estábamos hablando sobre las definiciones de lo que contenía una tabla, estábamos hablando que teníamos nuestros campos, nuestros índices, teníamos nuestras claves externas, triggers, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí efectivamente todas estas entidades que hacen parte de mi tabla Siri, ¿de acuerdo? O de mi tabla, sí, Siri,
Perfecto. Entonces, vamos aquí a ejecutar otro comando para ver qué es lo que hay en esta tabla City. Entonces, vamos a darle select. Usamos asterisco. Asterisco es todo, ¿verdad? From y ejecutamos City. ¿De acuerdo? Al hacer ello, colocamos también nuestro punto y coma y le damos aquí al rayo. Entonces, veamos bien qué es lo que sucede. Aquí los espacios están bien reducidos, pero vamos a tratar de dividirlo mejor. ¿Qué pasa? Mis comandos, ¿verdad? Los que usé, entonces van a aparecerme aquí la reacción, el output de ellos. Entonces, el primer comando que usé fue useWorld, que fue para llamar esta base de datos world, ¿verdad? Y nuevamente lo volví a ejecutar cuando le di select from city, ¿de acuerdo? Entonces lo ejecuté 2 veces. Aquí dice que no fue afectada ninguna de las líneas y cuando yo le dije seleccione todo de ciudad, me volvió 1000 registros, ¿de acuerdo? Ahora, si yo, por ejemplo, también quiero aquí en mi línea de comando darle seleccionar otra tabla, por ejemplo, select todo de, por ejemplo, country, y le pongo punto y coma. Recuerden, cuando yo tengo más líneas de comando, cada comando lo tengo que finalizar con un punto y coma para decirle a Workbench, ejecuta este comando y listo. Después ejecuta este otro comando. ¿De acuerdo? Si yo no pongo el punto y coma, por ejemplo aquí, ya Workbench me va a mostrar un error. Venlo aquí, si yo le pongo mi cursor aquí, ya me está diciendo que ese comando select no tiene validez en esta posición porque antes se está esperando un EOF o un punto y coma, que es el que yo le acabé de eliminar aquí. Entonces pongámoslo de vuelta. Ahora bien, si yo le doy aquí nuevamente el rayo, entonces él me va a ejecutar todos estos 3 comandos de nuevo, ¿verdad? Entonces le doy el rayo aquí y ejecuta todos los comandos, pero nótese que aquí me abrió otra pestaña. Entonces primero me abrió city, ¿verdad? Que fue este primer comando aquí, que nuevamente se repitió, y después me abrió esta otra pestaña que dice country, ¿verdad? Y entonces cada uno de ellos lógicamente tiene sus campos y su número de registros. Entonces, por ejemplo, country tiene 239 registros, city tiene 1000 registros, ¿verdad? Pero yo también puedo simplemente seleccionar aquí lo que voy a ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ejecutar únicamente estas 2 líneas, entonces la selecciono y le doy aquí al rayo y únicamente entonces me va a ejecutar esas 2 líneas, ¿de acuerdo? Si yo solamente quiero, por ejemplo, aquí copiamos otra línea de comando, select todo de country language, ¿verdad? Y le doy punto y coma y la selecciono, o sin darle punto y coma, para mostrarles una cosa. Si yo hago una selección, ¿verdad? Sin el punto y coma no hay problema porque él va a ejecutar específicamente ese comando, a no ser que en mi selección yo tenga más comandos. Entonces, si le doy aquí al rayo nuevamente, me va a devolver los idiomas. Y aquí dice en mi novena ejecución lo único que solicité, que fueron esos 984 registros. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo, por ejemplo, si yo pongo country languages, ¿verdad? Entonces él no me va a mostrar ningún error porque no tiene nada que ver con las palabras reservadas para los comandos de MySQL. Pero si yo le doy aquí nuevamente para ejecutar este comando, este último comando, seleccionarlo, le doy aquí al rayo, entonces me va a aparecer un error. Entonces country languages, y aquí dice código 1146, la tabla World Country Languages no existe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es como una idea global para una persona que nunca trabajó con MySQL, que no conoce muy bien el lenguaje SQL, cómo se trabaja en este tipo de ambiente gráfico. En el próximo video estaremos entonces profundizando un poco más en este tema. Hasta el próximo video. Bien, vamos a continuar entonces aquí con nuestros pasos para crear una base de datos, ¿verdad? Entonces venimos aquí a nuestra página de desarrollo en MySQL y tenemos la siguiente sintaxis para la creación de una base de datos. Lo primero es usar el comando create, ¿verdad? Y lo que vamos a crear es una database o esquema.
Cuando explicamos sobre las definiciones, dijimos que un esquema era una agrupación de diferentes tablas, pero aquí cuando estamos creando nuestra base de datos, la palabra esquema o database son sinónimos, ¿de acuerdo? Por eso usa aquí el símbolo pipe, que sería esta barrita. Bien. Si no existe, esta es una condición que ya está. O sea, si ella ya existe, pues no la va a volver a crear, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos dice aquí la opción para crear esta base de datos y aquí está nuestra opción. Por defecto tiene el character set, que sería el nombre del character set que estaremos utilizando, que puede ser el formato de codificación que se usará, que puede ser UTF-8 o UTF-16, para quien no está muy familiarizado con este tipo de formatos. Recordemos que existe el patrón de caracteres ASCII, ¿verdad? Y en inglés, como no hay caracteres especiales, pues se utiliza de acuerdo con los parámetros normales, pero cuando tenemos caracteres especiales sí tenemos que especificar realmente qué tipo de codificación tiene, ¿verdad? Collate es también otro parámetro que nos ayuda a organizar y comparar los datos, ¿verdad? Entonces es un parámetro que establece como una serie de reglas para hacer ello, ¿bien? Y el parámetro de encripción, si queremos encriptar o no nuestros datos. Realmente no nos vamos a enfocar en estos dos últimos, por lo menos en este curso, sino que nos vamos a enfocar es en este char set, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí a nuestro workbench, creemos un nuevo script, ¿verdad? Este símbolo aquí en la izquierda que dice Create a New SQL Tab, una nueva pestaña, le damos clic y ahora sí, entonces vamos a ejecutar aquí nuestros comandos, ¿verdad? Entonces, Create. Noten que no es que siempre haya que usar mayúsculas, o sea, yo puedo usar mis comandos en mayúscula o en minúscula, es simplemente buenas prácticas a la hora de codificar con SQL, ¿verdad? Utilizar las palabras que son comando en mayúscula. Entonces vamos a crear una base de datos llamada jugos, ¿verdad? Y punto y coma. Como les mencioné, como es el único comando que estaremos ejecutando aquí, pues no habría necesidad de usar el punto y coma, sin embargo es una buena práctica el hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a crear nuestra base de datos, presionamos aquí el rayo y aquí nos aparece nuestra output, ¿verdad? Entonces ustedes observan, dice Create Database Jugos y dice una fila afectada. Bien, entonces creamos nuestra database, pero no la vemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Damos clic derecho y le damos Refresh All y vean nuestra base de datos jugos. Entonces, pues tiene lo mismo que habíamos especificado anteriormente, las diferentes entidades, nuestras tablas, views, procedures y funciones. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, bueno, pero ¿dónde quedó almacenada mi base de datos, verdad? Porque muchas veces creamos aquí y no sabemos dónde quedó. Entonces, vamos aquí a nuestros archivos del sistema y para mi caso está en Program Data, MySQL Server 8.0. Este es el directorio. Y ustedes van a encontrar este archivo my.ini, ¿de acuerdo? Que es el archivo de inicialización de MySQL, ¿de acuerdo? Si a ustedes no les aparece estas carpetas es porque ya son ocultas, entonces le dan clic en mostrar y mostrar ítems ocultos, ¿de acuerdo? Si yo, digamos, lo borro, aquí no me va a mostrar esto, pero yo ya lo tengo seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces volvamos aquí, le damos doble clic para abrir nuestro archivo ini y nos muestra entonces cómo es que está, digamos, desarrollada como es la ejecución de este archivo. Y si nosotros navegamos por él, vamos a ver que hay un path al root de la base de datos y es este de aquí. Datadir igual a C, ¿verdad? Está nuestro C, Program Data, MySQL Server 8.0 en el directorio Data, ¿verdad? Entonces, aquí está, estamos aquí, es este que dice Data. Y si venimos a Data, le damos doble clic, aquí aparece ya nuestra base de datos jugos. Si le doy doble clic, pues obviamente es un directorio vacío porque yo no he creado ninguna tabla en esta base de datos. Pero si me vengo aquí a la base de datos Word, que fue la que abrimos previamente en el ejercicio anterior, entonces ustedes ven que está City, Country y Country Language con una extensión .ibd, cada uno de ellos es una tabla, ¿de acuerdo? Entonces es aquí donde quedará almacenada nuestra base de datos. Bien, en el próximo video entonces estaremos profundizando aún más en el uso de MySQL.
Hola una vez más, alumnos y alumnas. Entonces, en este momento les vamos a mostrar que nuestro IDE Workbench tiene también una funcionalidad que nos permite crear nuestra base de datos usando un asistente, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes vienen aquí al área correspondiente a esquemas, dan clic derecho, ¿verdad? Y observen esta opción que dice Create Esquema, ¿de acuerdo? Le damos clic y automáticamente se nos va a abrir una caja de diálogo, la cual nos va a especificar qué es lo que queremos crear. Entonces, ustedes coloquen el nombre del esquema que quieren. En este caso voy a crear un esquema llamado jugos 2, ¿verdad? Y aquí está el char set o el set de caracteres que usaremos y collation. Recuerden que hablamos sobre eso previamente. Entonces vamos a usar, por ejemplo, UTF-8, ¿verdad? Y vamos a usar también como collation, por ejemplo, el que dice UTF-8 General CI, que es uno de los más comunes, el que mejor se adapta con UTF-8 tal vez. Y recuerden que este tipo de char sets son empleados cuando, por ejemplo, se usan caracteres especiales en los idiomas. Por ejemplo, el español tiene la ñ, ¿de acuerdo? Y, o los acentos, etcétera. Entonces, esto nos facilita mucho para poder digitar con este tipo de caracteres en nuestra base de datos y que nuestra base de datos los reconozca, ¿de acuerdo? Entonces, después de hacer ello, vamos a darle Apply. Clic en Apply y noten ustedes que ya aparece aquí como una línea de código, ¿verdad? Que nos dice create esquema. Recuerden que esquema y database es lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Y jugos 2 aparece entre comillas. Él usa comillas o acentos, mejor esos son acentos invertidos. Los usa porque a veces el nombre de la tabla puede estar separado con un espacio. Entonces, pues para reconocer ese espacio y que no tenga ningún conflicto a la hora de crear la tabla, entonces lo coloca entre acentos aquí, esos acentos invertidos. Pero realmente si no hay ningún tipo de espacio, esto no sería necesario. Y aquí cuando dice Default Character Set, UTF-8. Bueno, en el anterior no lo definimos de esta forma, sin embargo, pues ustedes ven aquí toda la línea de código, ¿de acuerdo? Entonces yo podría, por ejemplo, seleccionar todo lo que está aquí escrito y copiarlo allá en mi espacio para digitar el comando, pero aquí vean ustedes que yo le puedo simplemente dar a Apply y si ustedes observan aquí, ya jugos 2 aparece, ¿de acuerdo? Ustedes lo ven aquí, jugos 2. Entonces le damos Finish, va a ejecutar esta tarea, realmente ya la ejecutó y ya aparece aquí. Noten ustedes que me va a aparecer una nueva pestaña que dice jugos 2. Ya no me aparecen las líneas de comando porque yo ya la creé utilizando el asistente y aquí me aparece como la creamos directamente en nuestro espacio para realizar nuestras queries, ¿de acuerdo? Utilizando las líneas de comando. La idea del asistente es agilizar la creación de las tablas, ¿verdad? Porque a veces también queremos simplemente hacerlo de una forma más visual, más gráfica, o de repente se nos olvidó la sintaxis. De hecho, ocasionalmente puede que se nos olvide algún comando. Entonces, una buena práctica es utilizar este asistente para ya más o menos ubicarnos bien de lo que queremos hacer y lo adaptamos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, este era el propósito de nuestro video en este momento. En el próximo video estaremos avanzando aún más, profundizando aún más en MySQL. De la misma forma como creamos una base de datos, también podemos darle un drop o eliminarla, ¿de acuerdo? La sintaxis es muy sencilla, es el comando drop, después database o esquema, y si existe, él coloca una condición ahí que está como integrada, que dice si existe, si no existe, no la va a eliminar, ¿de acuerdo? Y el nombre de la base de datos. Entonces la sintaxis es muy sencilla. Vamos a ir aquí a nuestro workbench, a nuestro IDE, y venimos aquí a nuestro script anterior, donde habíamos creado nuestra base de datos hooks, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es utilizar esos comandos. Entonces podemos darle un drop, ¿verdad? Utilizamos la palabra esquema y vamos a borrar jugos, ¿de acuerdo? Punto y coma. Seleccionamos, ¿verdad? Y presionamos el rayo. Nótese que aquí ya nos aparece nuestro output, drop esquema jugos, zero rows affected, ¿de acuerdo? Ya la elimino, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí también ustedes ya no lo ven más. Y si vamos a nuestra carpeta donde se encuentran nuestros datos almacenados o en nuestro sistema operativo en MySQL, ustedes van a ver que aquí ya no está más esta base de datos, ¿de acuerdo? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, yo vengo aquí a jugos 2, le doy clic derecho, selecciono donde dice Drop Schema, ¿verdad? Y me aparece esta caja de diálogo que me dice Review SQL,
o drop now. Drop now la elimina de una vez, pero si yo le digo review SQL, me va a mostrar los comandos que yo utilizo para eliminar, que sería drop database jugos 2. ¿De acuerdo? Entonces si yo le doy execute, ya me la borra completamente y aquí dice drop database jugos 2. ¿De acuerdo? Y si voy nuevamente a mi sistema operativo donde están almacenadas estas bases de datos, noten ustedes que ya desapareció. Esta acción de eliminar bases de datos es un privilegio generalmente dado al administrador de la base de datos, al DBA, ¿de acuerdo? Que es el que tiene permisos especiales para realizar este tipo de operaciones porque es algo delicado, es algo peligroso. Si la persona de repente no sabe lo que está haciendo, entonces puede meterse en un problema. De modo que la idea es que esta es una opción bastante sencilla también para crear y eliminar las bases de datos, ¿de acuerdo? Bueno, también este Workbench, digamos, es, como les dije, una interfaz gráfica que nos facilita mucho la ejecución de todos los comandos SQL. Sin embargo, hay también la posibilidad de acceder a MySQL empleando líneas de comando, ¿de acuerdo? Hay personas que se sienten mejor utilizando las líneas de comando y eso está muy bien. Sin embargo, les vuelvo a repetir, aquí estaremos utilizando nuestro IDE Workbench. De todas maneras, vamos a mostrar rápidamente que sí se puede usar líneas de comando. Vamos a buscar rápidamente aquí nuestro command prompt. Entonces, digitamos cmd, ¿verdad? Le damos enter y nos abre nuestras líneas de comando. Voy a ampliar aquí la pantalla para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Entonces, vamos a entrar al directorio donde está nuestro MySQL guardado. Entonces, aquí sería cd program files, ¿verdad? MySQL. Vamos a darle un dir aquí rápidamente. Entonces está en SQL Server. Entonces sería cd MySQL Server. Deja ver aquí. Eso. cd MySQL Server 8.0. ¿De acuerdo? A ver, ya entramos acá. Perfecto. Ahora, nuevamente, demos un dir aquí. Tenemos que entrar a esta carpeta que dice bin. Entonces sería cd bin. Y aquí es donde está nuestro ejecutable. Entonces vamos a dar dir MySQL exe. Este es el archivo en el cual queremos entrar. Este archivo, MySQL exe. Entonces, para entrar a él, lo que vamos a hacer es lo siguiente. MySQL, ¿verdad? Le vamos a dar entonces -h, que sería nuestro host, que sería el local host. Antes de proseguir aquí, voy a mostrarles rápidamente en esta casita de nuestro Workbench. Si le damos clic, aquí tenemos nuestra conexión con la instancia local. Nuestro equipo, nuestro servidor es el local host, ¿de acuerdo? Y estamos conectados a través de nuestro usuario llamado root. Entonces, root se conecta al local host. Entonces, vamos aquí nuevamente a nuestra línea de comando. Y usuario, -u, sería root. Y guioncito P, que sería el password. Aquí no voy a digitar mi password aún. Simplemente hasta aquí le doy enter. Y me va a pedir el password. Entonces, ustedes digitan su password. Y hemos entrado a MySQL por línea de comando. Entonces vamos a darle aquí create database jugos, punto y coma. Y nos dice query OK, one row affected. ¿De acuerdo? Entonces ya creamos nuestra base de datos. Y si volvemos aquí a nuestro Workbench, venimos a nuestra instancia local, le damos aquí refresh, ya aparece nuestra base de datos jugos. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes recuerdan, tenemos también nuestra base de datos City. Bien, entonces yo le puedo decir aquí select all from cities. ¿Es cities o es city? Vamos a ver aquí rápido. Vamos a recordar. City, bien. Entonces, si le doy enter, él me va a mostrar un error que dice no database selected. Entonces aquí es donde empleamos ese comando que yo les dije al inicio, que sería use. Entonces aquí sería use y colocamos el nombre de la base de datos que sería world. Le damos enter, siempre usamos el punto y coma y noten ustedes que ya dice database changed y a partir de este momento vamos a usar esa base de datos. Entonces si seleccionamos toda esa base de datos, él nos va a mostrar en la pantalla todo el contenido de esta tabla, ¿de acuerdo? Que serían todas las ciudades. Aquí dice que la ejecución demoró 0.05 segundos. No es el tiempo que se demoró para imprimirlo o para mostrarlo en la pantalla para que lo podamos visualizar, sino que es el tiempo que se demoró en hacer la query. ¿De acuerdo? Ya eso fue automáticamente hecho en 0.05 segundos.
¿de acuerdo? Entonces, ya como ustedes observan, tenemos aquí nuestra línea de comando y podemos visualizarlo de esa forma. Hay gente que prefiere hacerlo así. Digamos, ese comando es equivalente a yo venir aquí a mi script y, por ejemplo, digitar select all from city. Seleccionamos y clicamos en el rayo y nos aparece aquí nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Noten ustedes, está toda nuestra base de datos, ¿verdad? Y es tal vez un poco más sencillo de visualizar aquí. Pero, digamos, hay algo también muy importante si nosotros, digamos, volvamos a la línea de comandos. Si ya queremos salir de nuestra base de datos, podemos digitar exit. Como ustedes observarán, yo estoy usando mayúsculas y minúsculas. Esto es porque MySQL no es case sensitive, o sea, no hace diferenciación. No interesa si ustedes ponen mayúscula, minúscula. Yo puedo colocar todos mis comandos en minúsculas si quiero. Por ejemplo, si yo le doy select, aquí todo de, por ejemplo, country, cambiamos la tabla, pues aquí seleccionamos y le damos el rayo, también lo va a seleccionar o lo va a ejecutar el comando. Entonces no es case sensitive, ¿de acuerdo? Hay buenas prácticas en las cuales sí es bueno usar los comandos principales en mayúscula, ¿verdad? Y los otros nombres en minúscula. Es una buena práctica hacerlo de esta forma, pero para MySQL no hay ninguna distinción entre estas prácticas. Como les dije, una forma ideal de aprender a trabajar con MySQL es a través de nuestro IDE. Ya en la medida que ustedes adquieran experiencia con el programa, entonces sí, si les gusta mejor trabajar por líneas de comando, podrán hacerlo, ¿de acuerdo? Pero para nuestro caso y para el desarrollo de nuestro curso, utilizaremos Workbench.